Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, en la vida siempre la palabra de Dios es impresionante. Generalmente uno predica desde este lugar para orientar al pueblo, conducir al pueblo de Dios. Pero también hay prédica que uno tiene que tener la sintonía con uno mismo, con nuestra propia persona. El tema de hoy es la funcionalidad del pastor, que incluye aquí el obispo, el presbítero y el diácono, que pastorean a la iglesia, que van conduciendo al pueblo de Dios. Y ya muy antiguo comienzan a ofrecer orientaciones para los pastores. Y aquí, en el libro de Jeremías, igualmente Pablo a los Efesios, el Evangelio de Marcos, tratan temas que son fundamentales para un pastor. El profeta Jeremías comienza con un grito profundo que brota del corazón y dice: ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. Oráculo del Señor. Aquí hay una personalidad del pastor, que es sencillamente se dirigen a aquellos que orientan a una comunidad. Dispersar, hay mucha forma de dispersar a las ovejas. Una forma es la falta de enseñanza, de no dedicarle tiempo el pastor a sus ovejas. Otra forma es la administración del recurso humano. Y aquí entra cómo yo trato a la persona. Si lo trato con cierta calidad, con cierta acogida, soy amoroso con ellos. Porque el pastor debe distinguir una cosa frente a su rebaño: la diferencia. Quizá el rebaño habrá muchas personas que lo pueden acoger, que lo pueden aceptar, que no están de acuerdo con su idea. Pero el pastor debe ser diferente. En lugar de brindarle flecha, le brinda amor. En lugar de la división, le brinda la unidad. En lugar del rechazo, le brinda la acogida. Porque el pastor debe ser algo más. No podemos quizás hacer diferencia de persona, pero el pastor tiene que dar un paso más adelante que las ovejas, en el sentido de amor, de
de misericordia. Por eso dice hoy el profeta: ustedes dispersaron mis ovejas y las dejaron ir sin preocuparse de ellas. Otro elemento: preocuparse de las ovejas, preocuparse de la gente, preocuparse del pueblo de Dios. ¿Qué pasa? Que a veces en la vida no entendemos el papel de un pastor. Aunque uno haya profundizado liderazgo, cómo administrar los recursos humanos, pero encima de todo ese criterio, el pastor es compasivo y misericordioso. El otro elemento que aparece en el libro de Jeremías es la unidad. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países, a donde las impulsen, y las volveré a traer a su rebaño. Así que el pastor se adelanta a la gente, acompaña a la gente. El pastor va adelante, va en el medio y va detrás. El pastor no es solamente que va delante como si fuera un campeón, como si fuera un jefe, sino que va en el medio escuchando las necesidades de la gente, la necesidad del pueblo. Escuchar siempre es agradable al oído del pastor. Pero a veces escuchar produce ruido, produce molestia. Y el pastor no le puede hacer caso a ruido ni a molestia de las ovejas. Lo que uno tiene que amarla, acogerla. Porque un padre nunca rechaza a su hijo. Y eso es un pastor. Aunque no critiquen, aunque el hijo no maltrate, aunque el hijo diga lo que diga, yo tengo que amar. Y así es la iglesia. El pastor ama a sus hijos, hombres y mujeres, porque son parte de mi corazón como pastor. Yo no puedo rechazar en esta diócesis de Higüey a ningún ser humano que sea de otras religiones, que sea ateo, que sea indiferente, que esté revolteando cualquier situación. Yo tengo que amarlo como pastor, porque si lo dejo de hacer, pierdo la esencia de lo que un pastor, que es amar y acompañar a las ovejas. Y por eso dice: mira, llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo, reinará como monarca prudente. Qué palabra tan fina utiliza hoy el profeta Jeremías. Monarca prudente. No le quita quizá la autoridad del pastoreo, pero la prudencia de un pastor, con justicia y derecho en la tierra. Tres palabras fundamentales que tiene que tener un pastor: prudencia, justicia y derecho en la tierra. Que el pastor ama al rico, ama al pobre, ama a los que caminan por las calles y lo tiene que acoger.
para que sea parte también de su vida. Aquí tenemos este lugar hermoso de la basílica. Yo tengo que acoger a todos y a todas, porque ustedes son parte de mi corazón como pastor, y dialogar con ustedes y escucharlo y ponerme en el corazón del oído del pueblo, porque nos cuesta a veces colocar nuestro corazón en el oído de la gente, colocar nuestro corazón palpitante con los demás. Eso es lo que un pastor, y si no lo hago así, ando equivocado. No he entendido esa eclesiología del pastor de guiar y conducir las ovejas. Y el Evangelio de Marcos va en esa misma línea. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Es decir, que Jesucristo lo escuchó. Se reunieron con él, escuchó su experiencia, sus dificultades, porque lo primero de un pastor es tener el oído palpitante para escuchar a la gente. Y en el mundo de hoy hay muchas formas de escuchar a la gente, de evaluar a la gente. Existen las redes sociales, existen Facebook, existen toda una forma y los medios de comunicación para que la gente se exprese y diga lo que sienta. Y uno tiene que ser prudente frente a la propuesta de la persona. No solamente propuesta social ni religiosa, sino propuesta del medio ambiente, de la ecología, de los problemas políticos y sociales de la comunidad. Es que uno no puede estar aislado, solitario, separado de la comunidad, sino uno tiene que sentir el calor de la gente. Y Jesús, ¿qué le dijo cuando escuchó? Descubrió que el maestro descubrió un elemento fundamental que le puede suceder a cualquier ser humano. Y le dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Fíjense bien, a descansar un poco. Le notó que estaban agobiados. Y una gente agobiado, cansado, ¿qué resultado va a producir en la sociedad? Fíjense qué hacen los japoneses. Los japoneses en sus fábricas, ¿qué hacen? Que tienen un espacio grande, un lugar amplio. Y en cierta hora del día ponen a sus recursos humanos a descansar un rato, que duerman aunque sea una hora o media hora, para que puedan rendir en el trabajo. ¿Por qué? Porque el agobio, el cansancio de una persona, ¿qué produce? Actitud fuerte frente a los demás. Pero una persona que está descansada, vive la vida en paz, escucha a los demás, tiene cierta sensatez. Pero una persona cansada y agobiada, ¿qué va a producir? Rabia, rechazo, humillación, y más acompañado quizá de nuestro temperamento. Eso produce el cansancio, que un cansancio mental, y lo peor que se produce, un cansancio en el corazón.
Y eso es el peligro de un pastor, que se produzca el cansancio del corazón. ¿Qué quiere decir el cansancio del corazón? Que no tenga sensibilidad frente a las ovejas, que no se haga solidario frente al pueblo de Dios. El cansancio de corazón, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Así también un padre de familia que necesita descansar, tomar tiempo libre, para que el agobio del trabajo no se produzca un cansancio de corazón. Se fueron en barcas solas a un lugar desierto. El segundo elemento aquí es la sensibilidad del maestro. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al llegar, Jesús vio la multitud, esa gran multitud que lo seguía. ¿Quiénes eran esa multitud que lo seguían? Gente buena, gente mala, gente criticona, gente que murmuraban, habían de todo, porque una multitud hay de todo. ¿Y qué hizo el maestro? Que aprovechó esa oportunidad, aprovechó ese espacio de esa multitud y se compadeció de ella. Y lo primero de un pastor, no perder la sensibilidad de las ovejas, porque si pierde la sensibilidad de las ovejas, hay un cansancio de corazón. Y eso produce un cansancio en los sentimientos, un cansancio en las emociones, un cansancio en la admiración, como dice el Papa Francisco, que hay que admirarse del ser humano. Y cuando uno pierde la admiración del ser humano, pierde el cariño a la gente, porque pierde la sensibilidad. Tuvo compasión, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Hay que aprovechar la multitud de la gente. Por ejemplo, toda caravana, todo grupo de personas que se reúnen, uno como iglesia hay que buscar los mecanismos pastorales, dinámicos, para llevar el mensaje. Que no solamente el lugar sea el templo, sean nuestras parroquias, nuestros centros parroquiales, sino hay tiendas, están las calles, están la periferia, están los centros comerciales, que uno tiene que buscar mecanismos, estrategia pastoral para que el mensaje llegue a todos los lugares. Eso es tener compasión, amar las ovejas. ¿Y qué hizo el maestro? Se puso a enseñarles muchas cosas. Ahí es que uno tiene que aprovechar a las ovejas, con el testimonio y la enseñanza. Y lo vamos a entender en la segunda lectura de hoy de Pablo a los Efesios. Gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estaban lejos, están cerca por la sangre de Cristo. Uno siempre tiene que buscar la cercanía de la gente, amar a la gente, aunque uno le exija a la gente que cumplan ciertas normas y criterios. En la vida hay que tener normas, pero amar a la gente. Que nuestra paz, que nuestra armonía. Se unieron los dos pueblos
los que estaban lejos, el pueblo, la propiedad de Dios, los gentiles, el pueblo elegido, se unieron en paz y en armonía. Nunca uno puede ser signo de división, signo de separación. El pastor debe ser signo de unidad, signo de armonía, signo de comprensión, signo de diálogo. Esa es la función de un pastor. Y fíjense, todo eso me lo aplico yo. Hoy la aplicación no es al pueblo de Dios, son a los pastores, para que vivan de acuerdo al plan amoroso de Dios. Que la Santísima Virgen de la Altagracia nos acompañe y uno sea verdadero pastor. Le voy a ofrecer pastor según el corazón de Dios. Hoy también un seminarista nuestro va a recibir su primer ministerio de lector, que oficialmente, aunque él lo hacía, oficialmente la iglesia lo declara lector, para que proclamen la palabra de Dios, que es un paso y un proceso para la ordenación sacerdotal. El lectorado, el acolitado, el diácono transitorio y el sacerdocio. Él hoy recibe el primer ministerio que ustedes van a ver en el escenario como lector, para que el Señor a nuestro seminarista le siga bendiciendo y protegiendo. Amén.